Hola, hola, hola. Hoy empezaremos a hacer un tutorial de Squashy Stretch basado en expresiones y lo que vamos a utilizar para ello es una esfera. Comenzamos. Vamos a crear primero de todo una esfera. La voy a hacer un poquito más grande y vamos a hacer que las subdivisiones sean de 10 en vez de 20 por 20. Vamos a frisear las transformaciones. Ahí tenemos. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear un lattice. Crear deformers, lattice. Vamos a ir a las opciones y nos vamos a asegurar, voy a resetear, así es como bien por defecto, vamos a hacer que las divisiones sean de 2 por 2 por 2. Aplicamos. Y ahora lo que vamos a hacer es coger los puntos de lattice, cogeremos los 4 de arriba y vamos a crear otro deformador, un clúster, que nos lo sitúa en la parte de arriba. Lo mismo vamos a hacer abajo. Lattice point, seleccionamos los 4 de abajo y para repetir la acción que hemos hecho anteriormente podemos pulsar G. Y ahí tenemos el clúster colocado. Lo siguiente va a ser crear una Measure Tool. Para ello, crear Measure Tool, Distance Tool y vamos a snapear en los vértices. Para ello, presionamos V y seleccionamos. Y ahí tenemos ya colocada la herramienta Measure Tool. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a abrirnos el outliner. Vale. Vamos a crear las curvas de control. Crear North Circle. Vamos a hacer un poquito más grande y fijaros, voy a bloquear ahí el eje Y y ahora hago un snap de vértice, por ejemplo, para colocarlo a esa altura. Control D para duplicar la curva y lo mismo con el eje bloqueado, V y snap. Y ahí ya tenemos controlados. Entonces, antes de seguir, vamos a nombrar todos los elementos. Acordaos de frisear las curvas, ¿vale? Modify freeze. Esto lo que hace es que esos valores que se nos han puesto en el attribute editor vuelvan a 0. Entonces, vamos a nombrar cada uno. Control arriba, control abajo y los mismo con los locators. Lock arriba, lock abajo y con los clusters pues igual. Cluster arriba y cluster abajo. Bien, pues como comentábamos, podemos hacer de dos formas. Una sería emparentando los deformadores, tanto el locator como el cluster, a lo que es la curva, y con ello los canales quedarían libres. Y la otra opción es haciendo un constraint de point y uno de orient para que nos siga tanto en la traslación como en la rotación. Pero ello bloquearía esos ejes, quedarían, digamos que bloqueados. Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas. Para emparentar, acordaros que es primero seleccionar los hijos, luego el padre y luego presionar la tecla P. O bien podemos venir aquí, por ejemplo, cogemos el clúster de arriba, cogemos el locator de arriba y con esto lo que vamos a hacer con el botón central lo arrastramos hasta la curva arriba y como veis ya tenemos emparentados esos dos objetos. Ahora quien controla esos dos objetos es el control. Si cogemos de aquí ya veremos que nos arrastra esos dos deformadores. Y como os comentaba, estos canales quedan libres y yo los puedo coger y los puedo mover. Vamos a hacerlo de la otra forma abajo.
En este caso, para hacer el constraint, vamos a seleccionar primero el objeto que va a mandar sobre el segundo objeto y seleccionamos el locator y vamos a hacer constraint point, constraint orient. Y como veis ahí ya esa información queda entre comillas bloqueada. Lo mismo hacemos con el clúster. Si es complicado seleccionarlo por aquí, siempre tenemos el outliner más accesible, ¿vale? Seleccionamos la curva, seleccionamos el clúster y lo mismo. Constraint, point, constraint, orient. Y como veréis, el resultado es el mismo que hemos obtenido arriba. Pues bien, ya tenemos este tema funcionando. Lo que pasa que si os fijáis, el volumen no se mantiene. El siguiente paso será crear una expresión que haga que ese volumen se mantenga y que el squash y stretch se vea correctamente. Pero antes de eso vamos a crear un par de capas para facilitar un poco el espacio de trabajo. Vamos a seleccionar primero de todo todos esos elementos que son deformadores. El cluster, el locator, cluster locator y vamos a, con esto seleccionado, vamos a crear, voy a seleccionar también el lattice, vamos y creamos una capa que contenga esos elementos, vamos a poner deformadores. Y luego seleccionamos las curvas de control, creamos otra capa que sea controladores. Bien. No sé si lo he dicho antes, fijaros que cuando hemos creado los locators a través del Measure Tool, ahí nos sale un numerito y esa es la distancia que tenemos entre punto y punto. Esa distancia es importante porque lo que vamos a hacer ahora básicamente va a ser crear una expresión que lo que va a decir es que la escala entre z y x vamos a crear una división para que el resultado sea 1. Así que lo que queremos es mantener el volumen. Vamos a verlo para que quede más claro cómo hacerlo. Entonces, para hacerlo, nos vamos a Window, Animation, Expression Editor. Abrimos nuestro editor de expresiones, vamos a ver por expresión y vamos a empezar a crear la primera expresión. Lo primero de todo, vamos a empezar por ejemplo con el clúster de arriba. Vamos a abrirnos por aquí a ver, ahí está el script editor. Fijaros que aquí arriba, si seleccionamos control arriba, nos sale el nombre de lo que es el nodo, control arriba. Esto lo cerramos. Otra vez, control arriba. Y nos lo arrastramos aquí. Entonces, lo que le decimos aquí es scale x va a ser igual a la distancia, ¿vale? Para saber, para el tema de la distancia, para decirle a la expresión qué es lo que necesitamos, necesitamos básicamente ver el shape primero y dentro del shape vamos a ver el output, que es lo que te saca el valor final de la distancia entre punto y punto. Para ello, Attribute Channels y aquí en el más nos vamos a buscar Distance y esto es lo que necesitamos, el Distance Dimension Shape. Lo cogemos, lo arrastramos aquí y ahora fijaros que lo que tenemos que hacer es coger ese valor, que es 12,56, con ese valor es suficiente, y 12,56 y dividirlo. Y aquí ya tendríamos la primera expresión. Vamos a coger y vamos a copiar esta expresión. Y creamos una nueva, expresión 2. Lo mismo, pero en este caso hemos hecho el eje X, ahora cogeremos el eje Z. Y creamos. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el control de abajo, ¿vale? Expresión 3.
Y aquí simplemente tenemos que cambiar este nombre. Control arriba, pues ahora vamos a buscar el control abajo. Vamos a ver, exacto, es este, CL-abajo. Y lo mismo, voy a copiar, crear, y la última expresión ya, expresión 4, y lo mismo. Hemos hecho en X, ahora hacemos en Z, y crear. Y ya lo tenemos. Ahora fijaros que si voy a esconder los deformadores, que si yo cojo aquí el valor, ahora ya hace adecuadamente todo el squash y stretch. Lo podemos romper, evidentemente, pero ya se está comportando de la manera que queríamos. Pues eso es todo. Espero que os haya sido útil. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, podéis preguntar en los comentarios y intentaré resolverlo cuanto antes posible. Muchas gracias y hasta el siguiente tutorial.